Has entrado a un espacio que simula 3 dimensiones usando solo dos. La pintura y el grafito son los materiales y los lápices y pinceles las herramientas de construcción. Ángel de la Calle Hernández es un autor español de cómic. Dentro de su carrera se incluye la publicación dentro de la revista Heavy Metal, así como la organización de la Semana Negra de Gijón y las jornadas del cómic de Avilés. Sus temas abarcan desde la fantasía, la ciencia ficción, hasta los problemas sociales. En la pasada Feria del Libro del Zócalo se editó por primera vez a nivel mundial su cómic autoconclusivo, Pinturas de Guerra. Nos dimos a la tarea de entrevistarlo, entonces aquí dejamos la entrevista, esperamos que les guste y pronto esperen la reseña de este cómic. ¿Cómo empieza a hacer cómics? Desde muy pequeño, porque siempre me gustó leerlos, como contaba, es mi lengua materna y una cosa llevó a la otra y acabé haciéndolos, ¿no? A mediados de los años 70, bueno, un poco más tarde, yo creo en el 76, 77, me compran la primera historieta en una revista que se llamaba Star y bueno, la cosa siguió así. Lo que pasa es que me gusta hacer muchas más cosas que solamente cómic, con lo cual he estado metido en otras 300 historias que no son exactamente dibujar, pero siempre tienen que ver con la narración. ¿Los contenidos sociales estaban desde el principio de su carrera? No, pienso que no. Pienso que no, porque al principio yo trabajaba en revistas de cómics, ¿no? Y las revistas de cómics tenían géneros. Unos eran de ciencia ficción, otros eran de terror, podías hacer aventura o fantástico. Yo empecé a hacer fantástico hasta un momento dado en que me puse a hacer cosas como más enjundiosas. Lo que pasa es que no es hasta los años 2000, con la irrupción de lo que llamamos novela gráfica, que me pongo a hacer cosas ya directamente con carácter más político, como puede ser El Modote, Una mujer del siglo XX o este libro. Usted ya ha hecho libros teóricos y ¿por qué hace estos tipos de contenido en cómic como en Pinturas de Guerra, siendo que estos contenidos suelen tener más aceptación en libros redactados? Justo por esa misma idea, porque el cómic es un lenguaje que lo puede contar todo. Lo que pasa es que por motivos sociológicos, históricos y probablemente políticos ha estado reducido al mundo de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, yo me gusta contar historias para lectores más cultos y de ahí ha venido el hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué lo lleva a publicar en Heavy Metal, siendo ahorita como uno de los grandes referentes en los como esa añoranza de los 80s, pese a que muchos no lo vivimos? Como que es un gran nombre y yo creo que así a primera vista puede ser como el gran impacto que puede tener el nombre de Ángel de la Calle, que publicó en Heavy Metal. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo publico una historia en Heavy Metal que está en el libro ese de a lo mejor de los 25 primeros años de Heavy Metal, ¿no? Creo que solo hay 2 historias en blanco y negro y la mía es una, con otro estilo de dibujo hiperrealista. Pero ahí sí es mi primera historia de contenido político-moral, ¿no? Curiosamente, porque era una revista de fantástico y de ciencia ficción y al lado mío estaban Moebius y Druillet y bueno, cosas más, material básicamente sacado de Metal Hurlant, la revista francesa, pero curiosamente porque yo estaba haciendo fantasía, pero esa justo que es una historia de judíos y nazis, la publican ahí. Y es como es la más larga, es la que tuvo más, ya te digo que es una de las 25 primeros años, una de las del libro de lo mejor de los 25 primeros años. Fue porque yo trabajaba para las revistas de Toutain en España, que además era gente que vendía el material fuera. Y bueno, una vez que se publica ahí, se publica en eso, en Tug Metal, no sé qué metal, todos los países ponían metal. En Argentina Fierro, ¿no? Bueno, Fierro era otra, sí, pero bueno, por ahí iba, ¿no? Entonces, bueno, es por eso. Yo no publicaba donde podía, no tanto escogía. Lo que sí estaba claro es que si
dibujaba para el Víbora podía hacer unas cosas, si lo hacía para Rambla otras, y si lo hacía para Comics Internacional otras, y para Zona 84 otras. Tenían que ser diferentes todas, porque eran diferentes géneros los que trataban. Unos te daban más libertad, otros menos. En la novela, ya entrando a pinturas de guerra un poquito más fuerte, convergen varias artes, incluso una referencia sutil a Kandinsky. ¿Quiso generar un semillero para que el lector conociera estos temas? Sí, era inevitable, porque en el mundo en que se mueven esas son las citas, son mundos pequeños. El mundo de los, quieras que no, el mundo de los militantes políticos armados en Latinoamérica en los 70 era limitado, ¿no? Dentro de un orden. El mundo del arte, de la escena contemporánea del arte y la pintura también era limitado. Y bueno, y los mundos tienen sus propios lenguajes y sus propias citas. Y yo quería que fuera real. La única forma de hacerlo real es que hablen de los temas que hablaban allí. Lo que sucede es que sí que está muy bien enterarte de quiénes eran. Ahora es mucho más fácil con este montón de gente que aparece, o de citas o de libros. Antes era imposible. Ahora marcas en Google y te enteras de todo lo que hay alrededor. Y hay citas que unos sectores de público ven y otros que no, pero creo que no importa nada. Aunque no te enterases de quién es quién, no importaría, ¿no? Y hay citas muy evidentes, ¿no? El Rayuela de Cortázar es una cita evidente, otras también se dan, como El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Hay algunas muy evidentes, otras menos. Pero sin ningún afán pedagógico, ¿eh? Quiero decir que más bien de dar información. ¿Ven pinturas de guerra una narrativa tipo Watchmen, contenido tipo V de venganza? Y usted en las conferencias ha dicho que una de sus grandes influencias fue Rayuela. ¿Usted cree que Alan Moore era demasiado Cortázar y también tomó a Cortázar, o Alan Moore forma parte de sus influencias? Forma parte de mis influencias, como Frank Miller, al final lo digo. Supongo que para mí el mejor libro de cómics de la historia, por decir algo, es Una balada del mar salado de Hugo Pratt, ¿no? Pero yo no creo que nadie haya manejado el timing, el tiempo en la narración de cómics después de Hugo Pratt como Frank Miller, ni creo que nadie haya hecho mejores guiones que los que ha hecho Alan Moore. Watchmen es una influencia para todo el mundo, y V de Vendetta también. Y de todas formas, fíjate, para mí la mejor novela gráfica de Moore es From Hell con Eddie Campbell. Y la mejor historia de Moore es la primera que hizo para el mercado americano, la primera de Swamp Thing, que se llama Lección de Anatomía. Me parece tan absolutamente buena que todo Swamp Thing es un bajar, porque, y él lo decía también, ¿no? Yo conocí a Alan Moore, solamente hablé con él una vez en mi vida en el año 91. Luego ya, como no sale casi de casa más que por Londres, pero es una influencia directa, pero no asumida aquí, es decir, habrá salido porque ha salido. Rayuela es una apuesta, es decir, para mí Rayuela es la mejor novela del siglo XX en castellano, porque es la más vanguardista, la que da un giro, y me parece que es la confrontación. Yo cuando hago estas cosas, cuando hice pinturas de guerra, para mí yo quería hacer una novela absolutamente contemporánea y que pueda competir con cualquier novela de texto solo, con cualquier cosa. Y para mí la mejor es Rayuela, tenía que ir a enfrentarme con Rayuela. Yo ya sé que iba a perder, pero ese es el valor, ¿no? Por eso en esta novela, si tú empiezas por cualquier capítulo y empiezas por el 4, vas al 2, luego 1, 6, 5, o no sé si tiene 6, creo que solo tiene 5, los leas en el orden que los leas, no te va a cambiar la historia. No vas a saber más que no debas saber, no vas a saber menos. Es un juego, no hace falta seguirlo, empiezas por el principio y acabas. Pero era un poco el planteamiento ese. Pero Alan Moore es el más importante guionista vivo, como en español el guionista más importante que hemos tenido en lengua española es Héctor Germán Oesterheld, argentino. Por eso le hago una cita. Hay un momento en que Van Palen, el pintor, dice: diablos, está nevando en junio. Es como una historieta clásica argentina, claro, es El Eternauta, ¿no? Porque es una historia de la cultura de esos años este libro. ¿Piensa hacer algo más local a futuro con esta temática, refiriéndonos a su nacionalidad, como el 15M, por ejemplo? No, yo lo que estoy pensando hacer ahora, tenía otra historia anterior a esta, pero luego me puse a hacer esta, que es la historia real de la ciudad más grande de Japón, fuera de Japón, es Liberdade, en Sao Paulo. Tiene más de 500.000 de habitantes y es Japón. Cuando entras ahí ya es Japón, todo.
y tuvieron una historia muy divertida, bueno, divertida, trágica, pero muy interesante en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque Brasil era parte aliado y estos eran partes del eje. Y hay una historia que pasó allí con 7 samuráis, no 5 ni 4, no 7 samuráis, históricamente. Y esa historia me apetece mucho contarla, que falsificaron todo para decir a los japoneses que habían ganado la guerra, no que la habían perdido. Y como solo se mataban entre ellos, los brasileños los dejaban allí. Pero también es posible que lo próximo sea algo relacionado con los feminicidios de México. Es posible. Usted ahora es el director de la Semana Negra de Gijón. Antes presidía específicamente la coordinación de cómic. ¿Cómo convergen el género negro, el cómic y el contenido social a su vista? Realmente era subdirector, o sea, estaba un poco en todo, porque la literatura también es una pasión para mí, aunque solo escriba libros teóricos, no haga narración, no escriba novelas o cuentos. Bueno, y soy el director de actividades, hay un director técnico. Taibo podía hacer 2 cosas, pero yo no tengo tiempo para hacer 2 cosas, ya me vale con una. Pero fácilmente, yo creo que, y además este libro también está influido en una historia de policías también, de falsificaciones real, por cierto, de falsificaciones de cuadros, resuelta de una forma, no se resolvía, yo la resuelvo a mi manera. El género negro es muy atractivo en los relatos porque plantea un enigma, una intriga, y eso el lector te sigue siempre, a ver qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, parte de lo mejor que se está escribiendo en el mundo se está escribiendo en novela negra, o sea que estar ahí para mí llevo en eso toda mi vida, o sea que me parece de lo más normal, ¿no? Yo hacía la colección más mítica en España de novela negra, esa Etiqueta Negra que dirigía Paco, y yo hacía los dibujos, las portadas, el diseño, o sea que bueno, hace ya 1000 años, o sea que no sé, me parece muy normal a mí todo junto. Ya por último, ¿algún mensaje a los lectores de cómics en nuestro país bajo este contexto de violencia que estamos viviendo actualmente? Lo importante, y lo hablábamos antes en la mesa redonda, es la obra. Es decir, hay que tener obras. No vale, y desgraciadamente ya no hay revistas, y no las va a haber. O sea, tú puedes hacer tu fanzine, está muy bien, pero tú sabes que ya no va a haber revistas profesionales que te van a poder permitir entregando 8 páginas al mes vivir. Eso se acabó. Ahora se va a esto. Hay que producir tu propio libro y hacerlo. Entonces, si funciona bien, si no, como cualquier otro escritor. ¿Qué temas? Los temas a tratar, eso es claro, cada cual buscará su tema y pueden ser cercanos o lejanos. A lo mejor para contar la violencia actual hay que irse al pasado o al futuro, nunca sabes, ¿no? Entonces yo no sé aconsejar a los lectores mexicanos. Sí, lo que les diría es que hagan obra. Si lo importante es tener ahí un libro que poner, ¿no? Había autores aquí que ponían su libro en la mesa y que decían, bueno, hay una serie de novelas gráficas importantes en estos 10 años. Y creo que era el Fisgón, desgranaba unas cuantas con las que yo estaba absolutamente de acuerdo, que eran importantes. Añadiría alguna de Paco Hagen como guionista, por ejemplo, que me parece muy, muy importante. Eso es lo que hay que hacer. Aconsejar temas, bueno, tenéis temas aquí como para no parar de dibujar y escribir en la vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ahora me voy a poner a hacer dibujitos, tú ya tienes.